Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Apostemos. Apostá y ganá en los más de 3.500 puntos Loto o en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Bienvenidos a una nueva emisión de Frente a Frente, hoy para abordar temas de suma importancia. Estoy ingresando en este momento en el set porque nuestra agenda se nos complica en la mañana, les cuento, se nos complica. Y hoy estaba revisando los periódicos salvadoreños por lo que ha ocurrido. Ya les voy a decir qué ha ocurrido. Melissa, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenos días. Estimado Juan Carlos, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, don Rubén Darío? Le tengo un encarguito a la vicepresidenta de Televicentro, a doña Ana María Villeda, que se lo envía a Rubén Darío Sorto. Gracias. Lo hago público para que no se me olvide que se lo tengo que entregar. Gracias, gracias. Bienvenidos, don Rubén Darío Sorto. Tengo aquí a Melissa Elvir, Juan Carlos Aguilar. No sé si ya se conectó Carlos Hernández. ¿Ya está listo, Carlos? Carlos, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Renato, y a todos ahí en el set. Lucecita Madrid está preparada también para darnos el titular. El titular tiene que ver con la caminata del 16 de agosto, con todo lo que está pasando, reflexiones de nuestra sociedad civil. Ellos tienen importantes liderazgos. ¿Sabe usted qué pasó ayer en El Salvador? Fuera de que ayer la asamblea impulsó la reforma de los artículos 80 y 133 de la Constitución para eliminar las diputaciones del Parlamento Centroamericano, la cual debe ser ratificada, lo que puede hacer esta misma legislatura para su aprobación definitiva. Ahora, los diputados oficialistas argumentan que las resoluciones del Parlacén carecen de efectos reales, que el organismo representa un gasto ineficiente, que la nación podría ahorrar cerca de 1.7 millones de dólares y que la inmunidad que otorga a sus miembros ampara muchas veces a funcionarios corruptos. El Salvador es el segundo país que busca salir del Parlacén. ¿Cuál fue el primero que lo intentó y no lo logró? ¿Recuerdan ustedes? Panamá. Ah, ya habías leído la noticia, me gusta, muy bien informada. El Parlacén fue constituido en octubre de 1991 y actualmente está integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Costa Rica es el único país centroamericano que no se ha adherido al mecanismo. Cada país cuenta con 20 diputados. Y hay que pagarles, electos por voto popular, a los que se suman otros dos, quienes son los expresidentes, ex vicepresidentes de las naciones centroamericanas, que automáticamente pasan a ser legisladores del organismo. Ya vamos a comentar todo esto con los panelistas. Y aquí viene lo otro. Mediante un proceso abreviado, la Asamblea Legislativa reformó 4 artículos de la Constitución referentes a la reelección, la duración del periodo presidencial y la segunda vuelta. La Asamblea Legislativa reformó la Constitución para permitir la reelección indefinida del presidente de la República. ¿Cuál reelección por un periodo más? ¿Cuál reelección alterna? Reelección indefinida. Lo siento por los buquelistas, pero este tipo se ha convertido en un pequeño dictadorzuelo en El Salvador. The Economist ya lo identificó como un dictador y reaccionó hace algunos días con esa publicación de The Economist, que aquí está Rubén Darío Sorto, lo que representa este periódico.
una publicación de Sí. total credibilidad y prácticamente el mundo se informa, es uno de los medios con mayor presencia Sí, a nivel sí, sí. mundial. Y cuando lo denominan como un autócrata, esa es la denominación que utiliza The Economist para Bukele. Y se molestó Bukele porque esta publicación del periódico es inglés, ¿verdad? The Economist. Es inglés. No va dirigida a los salvadoreños. Lo que le preocupa a Bukele es que esta publicación la leen sectores globales que deciden qué invertir, dónde invertir y cómo invertir. Y a él le preocupa tener una mala imagen en el mundo y que no lleguen inversionistas. Esto es la preocupación. Habló contra The Economist, habló contra los periodistas, pero hombre, con el fin de implementar el nuevo orden electoral. Pero primero esto, la Asamblea Legislativa reformó la Constitución para permitir la reelección indefinida del presidente de la República. La iniciativa impulsada por el partido oficialista Nuevas Ideas también contempla la extensión del mandato presidencial a 6 años y la eliminación de la segunda vuelta. Con el fin de implementar el nuevo orden electoral, la reforma incluye una medida transitoria que finalice el periodo presidencial actual de manera anticipada en 2027. Ahí hacen y deshacen, destartalan la Constitución a como le convenga al presidente. Tras las modificaciones constitucionales, Nayib Bukele, sin embargo, podría presentarse nuevamente en las elecciones generales organizadas para ese año, para el 2027. La propuesta se presentó y aprobó en la sesión legislativa de esta tarde, o sea, ayer, utilizando el mecanismo de dispensa de trámite que permite la aprobación express de una ley sin que pase por la discusión previa de una comisión legislativa. Hombre, eso es una dictadura. La iniciativa fue presentada por la diputada Ana Figueroa y obtuvo las firmas de respaldo de los otros 53 diputados de Nuevas Ideas, más 3 de los partidos aliados, PCN y PDC. La reforma establece cambios en 4 artículos, eliminando algunas de sus disposiciones. El artículo 75, que sanciona la promoción de la reelección presidencial. El artículo 80, que establece la posibilidad de una segunda vuelta electoral. El artículo 152, que prohíbe al presidente en funciones ser candidato presidencial. Y el artículo 154, que establece la duración del periodo presidencial en 5 años. No sé si tenemos la reacción de una de las diputadas de Arena, de las pocas que votó en contra de esto. Mediante un proceso abreviado, la Asamblea Legislativa reformó 4 artículos de la Constitución. Y todo esto contempla la extensión del mandato presidencial a 6 años y la eliminación de la segunda vuelta. Ortega en 2014 Ya Luis Ortega, ¿verdad? extendió el mandato a 6 años también y dejó indefinida, ¿no? Bueno, y las últimas reformas, ¿no? Que ya es la copresidencia. Bueno, y en la madrugada de ayer Ortega no envió a la policía sandinista a capturar a Bayardo Arce. Es uno de los históricos comandantes de la revolución, los 9. Y siempre fue amigo de Daniel Ortega y asesor económico, inclusive en estos nuevos mandatos de Daniel Ortega. Pero dicen que la esposa de Daniel Ortega, la todopoderosa vicepresidenta Rosario Murillo, después que se muere el marido, quiere ser la sucesora de Daniel Ortega. Y entonces le tiene un poquito de temor a Bayardo Arce. Lo sacó de la Secretaría del Frente Sandinista. Y, según la prensa de Nicaragua, y él le mandó a la policía, a la Rosario Murillo, a que capturaron a Bayardo Arce. ¿No recuerdan Humberto Ortega, el hermano de Daniel Ortega? Murió en casa por cárcel. Sí. Y hay otros 3 comandantes sandinistas que se los ha volado Ortega. Entonces, mira, ya Nicaragua no es del Triángulo Norte. Pero, qué mal ejemplo democrático de Nicaragua. Bukele. Una buena parte de los hondureños son fan de Bukele por cómo ha controlado las maras. Pero ahí pasa molesto porque hay otros periódicos ingleses y estadounidenses que han denunciado que hizo pacto con las maras y lo niega. Pero ahora, con esto que hizo la Asamblea Legislativa ayer, reelección indefinida
ampliar el mandato presidencial, modificar el que está, que hayan elecciones en las que él puede participar en el 2027. ¿Cómo le puede llamar usted a eso? Y por eso esos influyentes periódicos internacionales ya están diciendo que esto es una dictadura ahí en El Salvador. Bueno, y en Guatemala, donde ha habido variada alternancia en los últimos años, ahí no se ha producido un choque brutalísimo así porque el pueblo se rebeló. Así es. Los indígenas se rebelaron y se tomaron Guatemala. Si no, Guatemala fuera otro país con apariencia democrática. Entonces, ¿qué ejemplos esos, verdad? Pero nosotros comenzamos a dar esos ejemplos allá por el 2000, ¿cuándo fue la reelección presidencial? 16. 17. Fueron las elecciones de 2017, ¿verdad? Sí. La elección. Y miren ahora en qué hemos caído. Y el desenlace de lo nuestro. Ahora venimos con lo nuestro, con el desenlace de lo nuestro. ¿Qué va a pasar aquí? Sinceramente, ¿qué va a pasar en Honduras? ¿Qué prevé de desenlace usted? ¿Qué se imagina? Lucecita Madrid, la pregunta y ya luego los comentarios aquí de los panelistas presentes en Frente a Frente. Buenos días, en pantalla el tema de hoy viernes. Se acerca el día de la caminata de las iglesias. ¿Asistirá usted? Esa es la pregunta de hoy. Envíe su respuesta al 9773-6065. Recuerde también estar el post en nuestra cuenta en X, @FrenteAFrenteHN. Se acerca el día de la caminata de las iglesias. ¿Asistirá usted? Envíe sus respuestas. Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, comencemos y por la distancia geográfica en que está, no quiero que se vaya la luz ahí donde está Carlos Hernández y nos quedemos sin Carlos Hernández. Carlos, y eso que cuestionaba ayer en Frente a Frente Rixi, que usted es el embajador de Israel, 300 pastores estaban ahí planificando cosas de la caminata. ¿Qué nos puedes comentar? Buenos días a todos, Renato. Primero quiero decir, y creo que usted conoce un poco la historia de ASJ. ASJ es una organización cristiana, es una organización desde sus orígenes ha estado vinculado a la fe. Es más, dentro de nuestro liderazgo, en nuestra junta directiva, tenemos pastores, tenemos sacerdotes, tenemos académicos, y es una organización que obviamente nos definimos como una organización cristiana. Mi persona, Carlos Hernández, igual. Entonces, cuando las iglesias anuncian que va a haber una caminata, obviamente, en un contexto donde ya no tenemos la oportunidad, por ejemplo, desde muy pequeño salía por los orígenes sindicalistas de mi padre a las marchas del 1 de mayo, pero eso ya hace ya muchos años, lamentablemente, hemos perdido la oportunidad. Siempre he participado en las expresiones que desde la iglesia se hacen en las marchas. Número 2, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica es parte de la red de defensa de la democracia, y nosotros vimos y vemos y apoyamos este esfuerzo. Y 3, es cierto, de manera pública en una universidad, en La Ceiba, como lo estamos haciendo en todo el país, estamos preparándonos para el día de las elecciones y lo hemos anunciado. Esperamos tener no menos de 10,000 personas como red, como esta iniciativa en la que participan universidades, las iglesias, academias, sociedad civil, pues como guardianes del voto, cuidando como observadores y tratando con un espíritu democrático y ejerciendo el derecho que nos da la Constitución de la República, y como lo hemos hecho en distintos procesos electorales, participar. Había un evento en el cual nos invitaron, porque habían más de 300 líderes de las iglesias de todo el norte del país, y bueno, necesitamos 10,000 personas, y de manera pública participamos. Están los videos, está el testimonio, y lo hicimos de manera pública. Nos dimos cuenta casi en el acto que en un chat de este partido circuló
el mensaje donde decía que estábamos acá. Así es que quiero reafirmar. Llegó como invitado el embajador de Israel. Creo que nadie puede desconocer la relación histórica que hay entre Israel y la iglesia, y particularmente aquí en Honduras. Yo no tenía el placer de conocernos, nos saludamos, algo muy breve porque era muchísima gente, quiero decir, más de 300 líderes. Y bueno, todos los líderes de manera colectiva están dispuestos en todas las ciudades. Y nosotros decíamos originalmente, creíamos que iba a haber esta marcha en unas 10 ciudades, pero tengo que decir, después de escuchar ahí de municipios pequeños, Olanchito, Sonaguera, Tocoa, Roatán, las islas, las Mosquitas, los líderes dicen, vamos a salir, queremos vivir en paz. Y el mensaje no es un mensaje político partidista, es queremos democracia. Y mire, esta introducción que usted dice, sin duda alguna, nos inspira con mucha más razón, y ese es un valor también del cristianismo, la justicia, el Estado de Derecho, la verdad. Y aparte de eso, es un derecho que tenemos como ciudadanos. Así es que yo creo que yo tuve la oportunidad de escuchar a la candidata, pues no es la primera vez en su programa. Si usted recuerda, una vez habló que estábamos planeando un golpe de Estado, y disculpe, me sonrío porque uno dice, ¿cómo se puede hacer eso? Nosotros respetamos, yo respeto muchísimo a la candidata, siempre que he tenido la oportunidad como profesional, como dama, pero bueno, igual al resto de candidatos, pero hay algo superior a esto. Uno es nuestros valores que nos impulsan y nos han acompañado a lo largo de todos estos años, nuestra fe, nuestro compromiso. Número dos es Honduras, es la patria. Y en ese sentido, de manera clara, el liderazgo de las dos iglesias nos extendieron una invitación a los cristianos de Honduras. ¿Quiénes son los cristianos de Honduras? Bueno, es el 90% de esta población que profesa ser evangélicos o ser católicos. Es los más de 4 millones de personas que nos dicen las estadísticas que cada domingo asisten a una iglesia. Y así es que, insisto, de manera pública, no conspirando, no de manera oculta, con los medios de comunicación de frente, estuvimos ahí. Pero yo quiero anunciar, no solamente hoy no me encuentro en Tegucigalpa porque justamente a partir de ahí tuve otra invitación de líderes a que habláramos de esto, de la observación, y me movilicé y estamos trabajando, insisto, más de 10,000 personas. Estaremos el día de las elecciones, esperamos tener elecciones porque tenemos que decir cada día qué pasa y cómo va escalando esto. Uno va escuchando las incertidumbres de la población. Y cierro esta primera intervención diciendo, no obstante, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Hay un pueblo cristiano que no solamente está activado, sino que está orando porque Dios se pueda manifestar y pueda iluminar con su sabiduría al liderazgo de este país para que podamos proteger nuestro país, nuestras instituciones, el liderazgo de estas instituciones que cumplen un rol importante, y podamos ir en paz a votar con esperanza de que otro futuro es posible para esta nación. Una nación que anhela trabajo, que necesita mejorar su situación de salud, de educación. Y mire cómo pasa, y usted es un testigo, Renato, con toda la multicrisis que tenemos en este país, su programa, pero otros programas, y hemos estado las últimas semanas hablando del tema político. O sea, esa es la realidad, y tenemos una cantidad de problemas, se nos están olvidando, y es justamente eso lo que tenemos que decir. La democracia no solo son elecciones, y creo que con su introducción lo dice. La democracia es la oportunidad que tenemos todos de ejercer nuestro derecho, de trabajar, de actuar, de vivir en un país que yo siempre lo digo, yo estoy acá porque Honduras, con todo y todo, ha sido un país generoso conmigo. Aquí estoy, aquí vivo, me dio la oportunidad
de estudiar, de conocer, y entonces lo menos que puedo hacer como hondureño en lo personal, pero también desde nuestra organización, es contribuir y abrazar ese llamado que de manera responsable el liderazgo de las dos iglesias hizo, y estamos listos para salir, pero no solamente eso, estamos también animando a todo el pueblo hondureño para que en paz podamos salir y podamos dar un mensaje claro, un mensaje fuerte. Queremos elecciones, queremos democracia, queremos que haya tranquilidad en el poder, y como usted lo dice de manera clara, Renato, si se hacen las cosas de manera legal, con integridad, pues acoger y apoyar a quien el pueblo decida y apoyarlo. Y ese es el llamado, apoyarlo, y porque al final somos hondureños y eso es lo que queremos. Reglas de juego claras y que hayan elecciones, y si el pueblo le da el favor a la candidata Rixi Moncada, pues nos ponemos a la par y decir, aquí estamos, como lo hemos expresado ahora, para apoyar. Y ASJ no se reconoce, pero aún en este gobierno hemos valorado y hemos reconocido aquellos esfuerzos y trabajamos también a la par de los funcionarios que permiten. Ahora mismo estamos trabajando con la Procuraduría apoyándole por un caso de un escándalo que denunciamos enorme en el caso de Coalianza, si usted recuerda, y todas nuestras investigaciones, todos los datos, trabajando con sus bufetes que están defendiendo Honduras, porque para nosotros es importante que Honduras no vaya a perder esa demanda millonaria, porque dinero que Honduras paga es dinero que se deja de invertir en programas sociales. Y lo estamos haciendo con nuestros abogados, trabajando con los abogados que el Estado ha contratado para ayudar, para apoyar, dotarles de todo lo que tenemos, porque amamos ese país y no queremos. Y no solo en eso, otros casos más, no los publicamos, no los decimos, porque no es el fin de ASJ hacerlo. Así es que estamos listos, vamos a caminar el próximo 16 y animar a todo el liderazgo cristiano de Honduras, católico, evangélico, y respetamos muchísimo el liderazgo de las dos iglesias que de manera responsable nos han invitado a caminar y dar un mensaje que queremos paz, queremos tranquilidad y queremos democracia. Muchas gracias, Carlos. Pues yo pensaba que se mantenía la idea de que solo fuera en 10 ciudades, pero Carlos me está informando que posiblemente aquí hayan 298 caminatas, similar al número de municipios de Honduras. Y fuera de Honduras también. Y si le da el Congreso a la estructura jurídica en crear el municipio 299 o 300 en los próximos días, seguro que revienta en esa caminata el municipio también. Y Renato, y le interrumpo para decirlo, creo que Juan Carlos, ya tenemos información de varias ciudades fuera de Honduras, de hondureños que dicen, nosotros ese día vamos a estar. No sabemos cuántos, pero vamos a estar. Y yo creo que esa es la expresión. Y aquí hay liderazgos de todo, ojo, porque en la iglesia hay simpatizantes liberales, nacionalistas, de libre, que no tienen partido, todos. Porque, mire, cuando uno va al interior del país, porque a veces uno cree que Honduras es Tegucigalpa, cuando uno viene al interior del país, uno ve la perspectiva de la gente es diferente. La gente aquí trabaja para sobrevivir cada día y es lo que quiere conservar y es la gente que está. Así es que no nos extrañe que el próximo 16, como usted lo dice, en todo el país, en todos los municipios de Honduras, los 18 departamentos del país, es sorprendente lo que tenemos. Nosotros somos un equipo pequeño, obviamente las iglesias tienen una organización, pero bueno, como parte de la iglesia, nosotros estamos acompañando, estamos apoyando, multiplicándonos para poder animar, apoyar ese esfuerzo, que no es partidista, y aclaro, y creo que tanto el monseñor como el pastor Gerardo lo dijeron, no quieren la presencia de los candidatos presidenciales porque no se quiere perder. Todos somos hondureños, somos, aunque alguien dice que no, sí somos hermanos de esta noble nación, que amamos,
que amamos, que tenemos una convicción como cristianos, el 90% de este país, que abrazamos esos valores de solidaridad, de respeto, de amor al prójimo, de justicia, de misericordia. Eso es lo que tenemos, esa es parte de la identidad nuestra también como hondureños, y eso es lo que nos mueve para estar el próximo 16 participando en esta caminata. Muchas gracias, Carlos. Juan Carlos, si tú no participas, es ahí por tu jefe, mira, 24, 25 minutos se llevó de esta primera parte, pero nos parece oportunas y reflexivas las palabras de Carlos Hernández. Los cristianos de Honduras, católicos y de otras denominaciones religiosas, que los conocemos como evangélicos, van a caminar. Y yo estoy convencido de algo. No es contralibre, no es contralibre esta caminata. Esta caminata, hasta donde yo entiendo, creo y estoy convencido, es para que prevalezca la democracia el 30 de noviembre y que el ungido o los ungidos para el Ejecutivo, para el Poder Legislativo, para las corporaciones municipales y hasta el Parlamento Centroamericano, si es que no lo hemos denunciado y salido en ese momento, es justamente para que prevalezca la voluntad popular en las urnas. No hay otro mensaje aquí. Que prevalezca la voluntad popular en las urnas y que se respete la voluntad popular indistintamente de quien gane. Yo siento que ese es el mensaje, ¿verdad? Así es. Que la gente decida quién es el mejor de los 5 que aspiran a la presidencia. Mire, Renato, no podemos abstraer, y voy a refrendar algunas de los conceptos y de las palabras de Carlos. No podemos abstraer la fe y a la iglesia de lo que está ocurriendo en el país. Y yo quisiera traer algunos ejemplos históricos de cómo la iglesia y la fe ha tenido un impacto importante en la historia de la humanidad. Vea bien esto. Le voy a mencionar a 3 figuras y una de ellas nos debe de llenar de muchísimo orgullo a los hondureños. Pero voy a empezar con la primera figura. Martin Luther King, pastor bautista. ¿Por qué luchó? ¿Por qué luchó Martin Luther King? Por los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos, en un momento en que la segregación racial era una práctica común en Estados Unidos. Pero él sale de su iglesia para luchar de manera no violenta por esos derechos. Un nombre que me encanta pronunciarlo, yo nunca aprendí ese idioma, pero nos debe de recordar a nosotros los hondureños su venida. Karol Wojtyla, Papa Juan Pablo II. Es ungido como papa y al año siguiente, inmediatamente, visita su madre patria, Polonia, que en ese momento, en 1979, el movimiento de solidaridad estaba luchando en contra de la represión de un régimen autocrático comunista. Y el Papa fue el bastión de fe y de lucha por la libertad de Polonia. ¿Se acuerda de Lech Walesa, verdad? De Lech Walesa, que posteriormente fue primer ministro de Polonia. Y el tercero, me llena muchísimo gusto y orgullo decir que es hondureño. Hace un par de años me lo encontré en un aeropuerto y lo abracé y le dije, gracias, cardenal, por lo que usted hizo por Honduras. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Él no se abstrajo después de la debacle y del desastre de Mitch en el 98 y se dedicó literalmente andar alrededor del mundo buscando la condonación de la deuda externa de Honduras. Hubiese sido fácil para cualquiera de estos 3 hombres decir, no, yo aquí en mi iglesia me quedo, yo
me abstraigo de lo que está ocurriendo porque por la separación de iglesia-gobierno. Yo sí quisiera hacerle y llamarla a una reflexión. Cuando yo escuché el día de ayer a la candidata doña Rixi, yo sí quisiera decirle que la fe y la iglesia tiene un papel primordial, crucial, instrumental para que en Honduras prevalezca la paz. ¿Cuál era el objetivo de estos tres hombres? Buscar la paz. Porque eso es lo que Dios quiere para el hombre. Si hay paz, viene la prosperidad. Usted no puede generar prosperidad, Renato, Juan Carlos, Melissa. No podemos crear prosperidad en un ambiente de zozobra, en un ambiente de nerviosismo, en un ambiente donde nos agredimos unos a otros. Usted aquí en este foro ha tenido en múltiples ocasiones, y yo llamo a la reflexión también a los tres consejeros. Ellos están llamados y tienen una obligación con el pueblo de Honduras, pero sobre todo tienen una obligación ante Dios. ¿De qué? De que precisamente esto que estamos hablando, el deseo de un pueblo de 10 millones de hondureños, de casi 6 millones de votantes, lleguemos a las urnas. No podemos vivir en conflictividad, no podemos permitir que las pasiones partidarias saquen lo peor de nosotros. Para mí ha sido muy ofensivo ver cómo consejeros se han agredido unos a otros de manera verbal y no verbal, en sets de televisión, en el Congreso de la República, ante los medios de comunicación. Yo esta mañana me hago acompañar por mi hija y yo me imagino cómo se ha de sentir los familiares de Ana Paola Hall, de Cosette López, cuando han sido agredidas. Yo llamo a la reflexión al consejero Ochoa. Si usted quiere saber cuándo una persona no tiene razón, es cuando sus argumentos se agotan y llega a la agresión, verbal o no verbal. ¿Por qué hago todos estos señalamientos? Porque el objetivo de la caminata y el objetivo de la iglesia claramente fueron establecidos, tanto por la conferencia episcopal como por la confraternidad evangélica. Somos un pueblo, somos uno solo. El día siguiente a las elecciones, lo que más satisfacción debería de darnos es que en un solo abrazo, liberales, libres, nacionalistas, nos abracemos y nos digamos: apoyemos a quien el pueblo eligió. Ese debe de ser el objetivo. Y termino esta intervención con algo que es donde creo yo puedo aportar. No existe desarrollo económico, no existe inversión, no existe generación de empleo, no existe prosperidad en un país en conflicto, en un país donde nos atacamos unos a otros. Dios castiga al violento. Usted no puede esperar ser bendecido si usted dice: estamos dispuestos a tomar las armas. Yo creo que fue una ligereza de parte de algunos pseudolíderes decir: si tiene una AK-47, tómela. O somos 30,000 y vamos a... Si hay que tomar las armas... Para empezar, es ilegal tener un AK-47. Es correcto. Imagínese usted, sí, quién, teniendo hijos, desearía mandar a un hijo a la guerra. La tragedia de Ucrania ahorita, y de Rusia, ver a muchachos jóvenes de 18 años ser utilizados como carne de cañón.
lo peor que puede ocurrir en Honduras y que estoy seguro que no va a ocurrir, yo lo declaro en fe, que no va a ocurrir, es un conflicto armado, un conflicto de sangre, porque esa no es la voluntad de Dios para Honduras. Carlos me está preparando el BTR de Ulises Aguirre que divulgamos ayer en TN5 con el recuadro, incluso con armas. Mire, yo he tratado poco a Melvin Ceballos, este muchacho líder de los colectivos de Libre, pero cuando lo he tratado nos hemos hablado con mucho respeto, y creo que algunas 2 veces ha participado vía teléfono, con mucho respeto también. Yo no lo he escuchado, no sé si ustedes escucharon ese video que él haya dicho, porque ayer Ulises en su nota no dejó la expresión, pero la producción me lo anda buscando, porque sí me extraña, Melvin, me extraña. No lo he escuchado. Ellos me dicen que sí lo dijiste. En este momento le estoy pidiendo a la producción que nos muestre ese video. De que si tienen que andar con armas, van a andar con armas el 30 de noviembre. Mira de lo que le están imputando a Romeo Vázquez Velázquez, de un asesinato en el 2009, que todos sabemos que él no fue el que disparó, pero como era jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, entonces se creó toda una teoría para imputarle ese delito. ¿A dónde quedaría Melvin si desde hoy estás promoviendo andar con armas, de producirse muertos el 30 de noviembre? ¿A dónde vas a quedar si no gana Libre? Solo mira a Romeo en este momento, sin haber sido él. De eso estoy convencido, porque no estaba ahí, él no disparó. ¿Quién disparó? Los Libres se lo achacan a elementos del ejército que estaban dentro de Toncontín. Hay gente de Romeo que dice que ese disparo vino de la misma gente que estaba ahí con el muchacho que mataron. ¿Dónde quedarías vos? ¿Dónde quedarías tú, Melvin? A mí me da pesar, te lo digo con toda franqueza, me da pesar que te vayas comprometiendo ya tu vida, tu seguridad, la de tus hijos con estas expresiones, que Honduras las rechaza, las detesta. Amén. Yo te aseguro que en esa caminata del 16 van a haber cristianos libres, católicos y de otras denominaciones. Estoy seguro, porque defienden la paz y el deseo interno inherente al ser humano, a la convivencia, es que ese día vayamos todos los que estemos habilitados a votar y que al final haya un recuento decente, técnicamente depurado, con la revisión humana para que nadie alegue manipulación y que sea el reflejo de la voluntad popular, que lo vean los observadores de la comunidad internacional, los observadores de la comunidad nacional. Es lo que desea Honduras, Melvin Ceballos, no muertos en las calles. Ya verás, y te lo van a demostrar los cristianos, evangélicos y católicos el 16. Va a retumbar, van a retumbar los 298 municipios. Y no contra Libre, no contra un proceso en paz, digno, transparente. Es lo que queremos los hondureños. Por eso el programa hoy. Bueno, creo que ustedes cuando intervenga Carlos y Rubén Darío tienen que interrumpir. Es una broma porque han estado genial los dos. Pausa y volvemos aquí en Frente a Frente. Y no digamos, ahora que le gusta.
El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Buenos días, a esta hora información importante, información del tráfico vehicular. Las imágenes que usted observa son del Boulevard Fuerzas Armadas a la altura de la Universidad Pedagógica. Como puede observar, la intercepción en el carril que se dirige hacia el Boulevard Centroamérica completamente congestionada. Un enorme tráfico en este carril que conecta el Fuerzas Armadas con el Boulevard Centroamérica. Por otra parte, los otros dos carriles que se dirigen hacia el sector de la salida a Oriente, hacia el sector de Villanueva, estos se encuentran completamente despejados, igual que los carriles que se dirigen hacia el sector del Instituto Central Vicente Cáceres, desde acá de la Universidad Pedagógica. Desde este punto de la capital hasta acá la información del tráfico vehicular presentada en Frente a Frente. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Gracias por sus mensajes. Escribe un televidente, literalmente iré a Tegus solo por eso. Donald Funes escribe, el evento religioso de agosto 16 es para orar juntos, pidiendo a Dios con fe y humildad, otra oportunidad de ser fieles a su voluntad. No es una marcha política en contra del Libre, es una invitación a caminar juntos como hermanos, todos, incluyendo al Libre, si no, mejor no ir. Claro que sí, aquí nadie va a impedir que vayan, ni colectivos ni Rixi. Luis Alberto escribe, sí, por supuesto, como hijo de Cristo, el carpintero iré, no quiero elecciones amañadas como las del 2017, donde murió mucha gente. Aníbal Montoya, esta debe ser una demostración de unidad de un pueblo que ama la democracia. Somos un pueblo que desea vivir en amor, justicia y verdad. No comercialicen el evangelio y tampoco politicen la fe. Se necesita prudencia de todo el liderazgo. Honduras necesita vivir en paz. Ahora es que Carlos siempre ha apoyado las caminatas cristianas y resulta que el otro se está comparando con Martin Luther King. Son un chiste. Dania Navas escribe, si iremos por amor a Honduras, queremos con profunda fe y sinceridad que Dios haga un cambio de mentes y corazón. Todos los hondureños necesitamos oportunidades para todos de bienestar. Es un acto de fe, ya no queremos más engaños. Deseamos que Honduras sea grande cumpliendo todos los sueños. Guillermo escribe que caminemos hacia los lugares donde la gente necesita una palabra de aliento y un bocado como los hospitales, pero se prestan para un juego político donde ya todo está hablado. Interesante, escriben, la Iglesia de Dios es apolítica, así lo dejó establecido el maestro. Sujétense a las autoridades porque las que hay por Dios han sido puestas. Demostremos que queremos vivir en democracia, todos a la caminata. Escribe Cover, claro que sí. Todos a orar por Honduras, sí, con toda mi familia al lado de mi iglesia. Y Edgardo escribe, asistiremos y expulsaremos a cualquier demonio que se aparezca vestido de oveja. No políticos narcocorruptos o camaradas anticristianos. Exhorto a toda Honduras a presentarse y hacer sentir nuestra voz, pero más importante, nuestra presencia. Muchas gracias por sus mensajes. Sigue enviando también a través de nuestro número de WhatsApp. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Miren, antes de presentarles este BTR de Ulises Aguirre, con eso que dijo Melvin Ceballos, yo llamo a Melvin a la reflexión y a que se retracte de eso que dijo. Porque en el fondo creo que Melvin puede ser un activista y lo es, de Libre, cree en Libre. Pero en el fondo no sé por qué tengo una vibra de que no es un hombre violento. Por eso me extraña verle. Yo no se lo he escuchado, pero ya me lo van a pasar, que sí lo dijo. Bueno, tengo aquí a Melissa Elvir, la directora de FOPRIDE. No te imaginas qué contento y emocionado estoy, porque desde que vine le vi un rostro así diferente al que le he visto siempre que ha venido a Frente a Frente.
¿Serio? ¿Qué le pasará a Melissa? Decía yo. Y es que hace 2 meses fue madre. No, 2 años. Ah, 2 años. 2 años. Ah, no, por favor. Hombre. No, pero no importa. Tú tienes una hija, ¿no? Sí. Yo pensé que hace 2 meses. No, 2 años. Ah, No, muy bien, muy bien. ratito. Melissa, ¿cómo ves este panorama por tu hija de 2 años? Por 10 millones de hondureños, por tu misma vida. ¿Qué anhelas, qué deseas, qué idealizas para nuestra Honduras? Yo primero quiero contestarle la pregunta que tiene en el programa. Ok. ¿Verdad? Yo creo que asistirá usted, por supuesto, es decir, inclusive invitando a la familia precisamente para poder apoyar una marcha que la iglesia lo ha hecho con todo el corazón, que se han acordado, ¿verdad? Es decir, alguien, aquí me decían, ¿es la primera vez? No, no es la primera vez que se unen las 2 iglesias. Primero fue por la marcha de No te metas con mis hijos, sino si recordamos historia también. Ay, fue reciente, sí. Que fue hace como En este mismo 2 gobierno años, fue esa marcha, hace sí. como 2 Sí, sí. años también. Y en este punto con el tema democracia, que las iglesias han estado involucradas en el tema democracia por muchos años, pero nunca se habían puesto de acuerdo precisamente para poder marchar sobre estos temas de manera particular. Pero más que una marcha, es una, tal como lo han dicho pastores y padres, el monseñor, es una jornada de oración, ¿verdad? En la cual van a incentivar precisamente para poder marchar en favor de los valores democráticos, de los valores éticos, de la paz y la tranquilidad al final de Honduras. Yo agregaría a sus palabras, no es en contra del Libre, pero tampoco es a favor de los otros partidos políticos. Muy bien, y no muy estoy buena hablando, expresión. no estoy hablando Así solamente es. del Partido Nacional, del Partido Liberal, el PINU, el ADC, que también van en este proceso, ¿verdad? Tampoco es a favor de ellos. Así es. Y tampoco entonces es que se van a aprovechar de la marcha para que, yo no soy de Libre, entonces sí voy a llevar mis consignas. No, tampoco. Es decir, hay que respetar, yo creo, lo que las iglesias están haciendo, están desarrollando, invitar a las otras iglesias, por ejemplo, la mormona, la episcopal, para que puedan participar en estos procesos, ¿verdad? Precisamente para defender los valores por los que tanto hemos dicho que se han ido perdiendo en la luz de los espacios. Por supuesto, yo creo que todos nosotros, y sobre todo cuando ya son madres, ya somos padres de familia, y antes de serlo también siempre hemos pesado por la juventud, pero de manera muy particular ahora por nuestros hijos, en el que realmente estamos viendo cuál es el país que le estamos heredando, ¿verdad? Es decir, los últimos años muchos padres de familia a veces dicen, no, si tiene la oportunidad de irse del país que se vaya y que no regrese, ¿verdad? Y eso no es lo que esperamos para Honduras. Y realmente tenemos un país muy bendecido, un país lleno de recursos, y no estoy hablando no solamente estoy hablando de los recursos naturales que tenemos, es decir, a 6 horas a 6 horas de Tegucigalpa tenemos las playas, a otras 2 horas allá, tenemos los 2 mares, tenemos un país con tierras boscosas que también tenemos que saber aprovechar para poder generar un desarrollo sostenible, pero que, como decía aquí don Rubén, sin paz difícilmente vamos a poder lograr superar todos los problemas que tenemos, y no solamente en tema electoral, no solamente en partidos políticos, sino que todos los problemas que tenemos para poder encontrar la sostenibilidad que todos queremos para este país. No, muy lindas palabras, excelentes expresiones, Melissa, excelentes expresiones. Miren, ¿por qué? Porque yo soy uno de los hondureños que estoy convencido que es correcta esta convocatoria de la iglesia, de orar, de marchar por la paz y pedir elecciones transparentes. Solo miren este Congreso, solo miren lo que cuesta hacer un consenso en Honduras. Vean lo difícil que es que 128 diputados por mayoría simple, mucho menos por mayoría calificada, logren un acuerdo por Honduras. Miren cuán divididos estamos. Y si usted le Si pregunta, en democracia los congresistas no pueden tener consensos, es porque la democracia está enferma,
o los comportamientos de los políticos están enfermos. Entonces, queremos unas elecciones el 30 de noviembre, donde todo mundo, si son perdedores, salgan convencidos que perdieron porque la voluntad popular, eso reflejó en las urnas. Y eso que ahora está más caro, porque ahora le pagamos a 256, no a 168 Correcto, a los como suplentes. antes, ¿verdad? Si no es así, vamos a tener un Congreso como el que tenemos en este momento. Inservible, que da coraje, que molesta. Una democracia como nos la está reflejando el Congreso, enferma, destruye, impide el progreso, impide el bienestar, la prosperidad, la convivencia. Por eso es que esas elecciones deben ser transparentes, para que, aceptando la derrota o la victoria, por lo menos en el próximo Congreso, haya capacidad mínimo de consenso para sacar adelante al país. ¿De qué otra manera vamos a tener esperanzas en el futuro? Si es cierto lo que dice Melissa, nuestros hijos cuando consiguen una beca, sus padres en el exterior no quieren que regresen a Honduras. Yo creo que yo soy de los pocos padres privilegiados que mis hijos que han tenido la oportunidad de salir me han dicho, pero yo retorno a Honduras sea como sea. Bienvenido, hijo, excelente, le digo. Y no critico a los que se quedaron, pero es cierto lo que tú que dices. Debe darnos vergüenza que nuestros jóvenes se quieran quedar afuera, no porque no amen a su patria, sino porque ven a su patria en esta situación. Por favor, Juan Carlos Zúñiga. Sí, bueno, gracias Renato. Juan Carlos Aguilar, perdón, disculpa, Juan Carlos. Siguiendo la línea, ¿no? Esto no es nuevo, no es una movilización o una caminata que se planificó de un día para otro. De esto se venía hablando hace muchos meses, incluso hacer relación. Las dos iglesias son fundadoras de la Red por la Defensa de la Democracia. Desde abril del 2023, las iglesias están trabajando de manera conjunta, quizás no tan público, pero por ejemplo, el proceso del fiscal general, que la red le dio seguimiento a ese proceso, las iglesias estuvieron presentes. Han estado presentes y pendientes en temas de transparencia, en temas de democracia, fueron gran parte y fueron uno de los actores que se involucraron en las elecciones del 9 de marzo. Como parte de la red, 1.255 observadores desplegados, y por eso es que estamos haciendo este trabajo, que se ha querido de una u otra manera confundir al pueblo hondureño con esa reunión en La Ceiba. Era una reunión meramente espiritual en un primer momento de todos los pastores de Atlántida, de Colón, de Islas de la Bahía, de Gracias a Dios, y obviamente habían apartados en esa agenda, y uno de los apartados era hablar del tema electoral. Y si lo vinculamos directamente con la movilización o con la caminata, es una caminata de oración, ¿para qué? Por la democracia. ¿Y qué es la democracia, Renato? Acuerdos, consensos, diálogos, paz, respeto a la institucionalidad, respeto a las libertades, y que aquí hago una pausa, a la libertad de asociación, a la libertad de reunión, a la libertad de expresión, que el día de hoy estemos aquí, la libertad de culto, ¿no? Que pueden y que deben de tener cada una de las iglesias indistintamente de eso. Y creo que lo vimos, ¿no? En los mensajes que leía Luz. Y esos mensajes los podemos alimentar con estadísticas, con cifras. 8 de cada 10 hondureños tienen plena confianza en las iglesias. No hay una tan sola institución que se acerque en esos niveles de confianza. En su momento eran las Fuerzas Armadas, entre 3 y 4. Yo no sé después del 9 de marzo si la gente sigue teniendo ese 3 y 4 de confianza. Por otro lado, ese 90% de ciudadanos hondureños que se consideran cristianos o nos consideramos cristianos, entre la iglesia evangélica, entre la iglesia católica y otras denominaciones. Entonces, evidentemente, es una institución o son dos instituciones que tienen una capacidad de movilización bastante grande. ¿Y cuál es el alcance? ¿Y por qué no quieren que estén los políticos? Porque esto es ciudadano. Y así como esa vinculación ciudadana de la movilización, es la vinculación ciudadana en la participación. ¿Y cómo vamos a articular esa participación? A través de un gran proceso de observación electoral. Se está hablando de al menos 10.000 personas, que es la meta. Los pastores, y se lo digo, Renato, estaban emocionados, decían, aquí por lo menos vamos a tener 20.000. Entonces, a mí me emociona realmente. Si tenemos 20.000, tenemos asegurada una persona por cada junta receptora de votos, entonces, alrededor del país. Quizá eso es lo que no quieren los políticos. Y quizá por eso, en algún momento, y es una de las hipótesis, y ya estoy transicionando a otros temas, de la no inscripción del PSH. El PSH ofreció sus credenciales, ciudadanía en las mesas de manera voluntaria. ¿Y saben qué? Se las vamos a entregar a las iglesias, dijeron.
Esa es una de las hipótesis que se manejan. No sé si será cierto o no será cierto, pero son algunas de las cosas. Entonces, evidentemente, hay que destacar la importancia que tienen las iglesias, el poder que tienen las iglesias, y no un poder que influye en la política, sino un poder ciudadano, un poder de movilización, un poder espiritual, un poder de representación de Dios, en este caso, pues a través de la sociedad, ¿no? Y bueno, en las dos iglesias hay personas muy preparadas, muy capaces, que se han involucrado y nos están ayudando a nosotros a coordinar, a planificar, a articular y a desarrollar, en este caso, pues en un primer momento, bajo el liderazgo de ellos, la movilización, pero también van a jugar un rol muy importante en esa observación del 30 de noviembre. ¿Por qué? Porque quieren elecciones transparentes, elecciones donde se respete la voluntad popular y elecciones de una u otra manera en donde los ganadores se vayan, y lo decía usted, se vayan contentos a su casa, ganaron o perdieron, pero es la decisión del pueblo. Sí. Y en gran parte, imagínense, estamos hablando del 90%, son 9 millones de hondureños que nos consideramos cristianos. Entonces imagínense si lo lleva al padrón electoral, la iglesia puede decidir quién puede ser presidente, quiénes pueden integrar el Congreso Nacional y quiénes pueden ser los alcaldes. Bueno, don Carlitos Hernández, en esa paradisíaca isla vamos a venir a otro tema, a analizar esto de Melvin Ceballos y las armas. Esa caminata lleva ese propósito, orar para evitar que este tipo de pensamientos prevalezcan de aquí en adelante hasta las elecciones y postelecciones. Estar pensando en armas. Quien piense en armas, ¿en qué está pensando, Melissa? ¿En matar o que lo maten? Violencia. Simplemente. Muerte. En Claro. muerte. En muerte. Y yo les digo algo, estamos tan cansados de la muerte en Honduras que quien anda predicando armas para este proceso le resta votos y aspira a cargo de elección popular y le resta votos a su partido. Quien anda pensando en armas está trampeando a su propio partido y atentando con su propio partido. Quien está pensando en armas es porque no anda en paso de bien y quiere ganar a como dé lugar. Y eso es lo que no quiere la iglesia en Honduras. Porque si alguien gana mal, ¿qué va a pasar? El Congreso que tenemos hoy, ahí no van a haber consensos. ¿Y qué pasa cuando tenemos congresos como este? No sirven para nada, solo para generar división y multiplicación de la pobreza. Es lo que no queremos. Así que nos vamos a meter a este tema después de la pausa comercial aquí en Frente a Frente. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. El portal de noticias, sunota.com, destaca en su principal portada: culpable. Sosa Méndez confiesa su rol clave en red de narcotráfico. Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba la reelección presidencial indefinida. Suspenden cancelación del TPS para los hondureños. ¿Hasta qué fecha? Esta y más noticias a través de tunota.com. Recuerde, si está pasando, está en tu nota. Hoy en tu nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Gracias por sus mensajes. Escribe un televidente liderado por las momias y Mercedes Sarabia, dice: Alex escribe, el cártel del Estado se atrinchera en sus últimos respiros, 20 años de narcosocialismo se terminan ahora, ya no hay solución política, únicamente la voluntad de Dios, con el mal no se negocia, se destruye. Escribe Francisco, enhorabuena a la iglesia demostrando liderazgo por los malos y que son unos pocos afortunadamente. Comedia, dice, pero al final es comedia. El disfraz favorito de la iglesia
siempre fue las camisetas blancas. No marcho con golpistas. Tavo escribe, dice un dicho, el pez muere por su propia boca. Eso van a ese programa a despotricar a Libre y a Manuel Zelaya. Vicente escribe, no solo voy a asistir, también estoy invitando personalmente a otros a que asistan. No a las dictaduras ni de izquierda ni derecha. Todos unánimes pediremos a Dios su misericordia por Honduras y confiamos que Dios tiene el control de nuestra nación. Él tiene la última palabra. Muchas gracias. Sigue enviando sus mensajes. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Escriben más televidentes, claro que sí. Toda mi familia, no al comunismo. Dice, esos viejos pedófilos apoyaron el golpe de Estado, la narcodictadura cachureca, el fraude del 2017. No tienen ninguna credibilidad. Recordemos que siguen diciendo que Joe es inocente y siguen orando para que vuelva. Ismael Ochoa escribe, una hipocresía de primera línea, favor no poner a Dios en ese circo. Antonio escribe, iglesias vendidas, ¿qué credibilidad tienen si le recibían dinero a Joe? Giovanni escribe, al Partido Libre de Todos se le criminaliza y lo que dijo la flamante diputada del Partido Liberal, que si se tenía que derramar el país en sangre lo iban a hacer. Eso no veo que lo comenten. ¿Qué diputada dijo eso? ¿Alguna diputada liberal que haya dicho eso? Pues, ¿quién? Herida en... Julia. Julia Talbot. ¿En el Congreso Nacional? Julia Talbot, pero ella no es diputada. No es diputada. Sí, pero no sé el momento que pasaba, pero el mensaje no es correcto. No, claro. Si ese es el mensaje que con esta caminata tratamos de disipar, venga de donde vengan. Sí. Mira, voy a decir algo, pero termina de leer el mensaje. Sofía Sánchez escribe, claro que vamos a ir con nuestra bandera y camisa roja, apoyando la democracia a favor de Rixi y en contra de los conspiradores aliados de Job, que ahora se la tiran de cristianos. Reunión con el embajador de Israel, omite el lamento del pueblo palestino sometido a una brutal ocupación por el gobierno que preside Benjamín Netanyahu, señalado además por sus acciones criminales en Gaza. Ale escribe, díganle a los de Libre que esa marcha la hicieron para sacarlos a ellos. Se han pasado la Constitución Dígalo sin miedo. por los huevos y no respetan. Ya la población despertó. Ñángaras, no sean sapos y no vayan a esa marcha si ustedes mismos saben que es para sacarlos. Y a través de WhatsApp vamos a ver algún mensaje. La paz sobrevendrá cuando las élites aprendan a entender que existen otras visiones para gobernar un país, que es el pueblo quien decide sin manipulaciones. Ya no vivimos en el medioevo. Medioevo. Aquí la derecha piensa que ellos son poseedores de la verdad absoluta de un sistema perfecto y que a ellos Dios les designó gobernar la tierra. Son intolerantes a las contradicciones, así no habrá paz. La gente piensa en la vía armada cuando a las ideas se les construyen muros, cerrando todas las salidas hasta el diálogo. Bueno, miren, la democracia no es la enferma en Honduras. Nosotros, los hondureños, estamos enfermando a la democracia. La democracia no es la enferma, los enfermos somos nosotros. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Cuando tenemos elecciones donde los derrotados no aceptan la derrota. Congresos como el que tenemos, que no pueden aprobar leyes por la situación de polarización, por la situación de polarización, derivado de todo esto, de las elecciones donde los derrotados no aceptan la voluntad popular. Bueno, tenemos tan enfermo a la democracia o enferma la democracia, y hasta el mismo idioma lo estamos enfermando, que este país no puede entender lo que significa consenso. En pleno siglo XXI, Honduras debatiendo qué es el consenso. En pleno siglo XXI reflejamos no que somos un país de ignorantes, aunque tengamos poca escolaridad.
lo que reflejamos es que estamos enfermos, debatiendo el término consenso en Honduras. Debatiendo el término consenso. Y cuando en democracia no pueden estar todos pensando lo mismo, ¿qué es lo que debe primar? La mayoría. ¿Cómo hubiese resuelto el mundo un montón de problemas si buscando el consenso pleno que dicen, de que todos estén de acuerdo, hay alguien que disiente? Si es que el disentir es parte de la democracia, entonces prevalece lo racional, la mayoría. Y Honduras debatiendo eso. ¿Y saben por qué lo debatimos? Yo creo no porque no entendemos, sino por intereses, por la misma enfermedad sembrada en el cerebro y en el corazón de nosotros. Entonces, llegamos y obtenemos congresos como el que tenemos ahora, paralizados. ¿Y qué hacen entonces para imponer la idea de que se está haciendo algo? Forzar la ley, interpretar la ley como hace a cada rato Luis Redondo, hacer las cosas a su manera para sacar leyes, mociones reñidas con la ley, algunas veces en este gobierno y en otros congresos. Y eso es bueno para la democracia. Libres, nacionalistas, liberales, demócratas, cristianos, pinuistas, de cualquier otra institución política, eso es lo que se está predicando por la iglesia. Orarle a Dios y que tengamos unas elecciones donde se respete la voluntad popular, para que el resultado de eso, ya sea en corporaciones municipales, diputados o presidente, lleguen y digan, bueno, salimos derrotados, pero si esto que se está debatiendo en el Congreso es bueno para mi patria, voy a apoyar esto o someterlo a votación. Y ni eso estamos haciendo en este momento. ¿Qué significa? Ya no volvería a decir que la democracia de Honduras está enferma. Los enfermos somos nosotros los hondureños. Quienes hemos enfermado a la democracia somos nosotros. Bueno, y hasta estamos enfermando a la Real Academia y a la definición de conceptos elementales. Eso es lo que buscamos. Si no buscamos esto, ¿hacia dónde vamos? Es cierto, hubo elección y una mayoría votó por Bukele a partir de una interpretación de la Constitución como la hizo aquí Hernández, valiéndose de la Corte para su reelección. ¿Y qué resultado dio eso? Más allá de lo que hizo con los mareros, aunque dicen que hizo pacto con los mareros Bukeles. Fíjense que ahí en la Asamblea Legislativa interrumpieron los años del mandato de Bukele, un año, para convocar a elecciones donde se va a presentar Bukele y ahora a reelegirse cuantas veces quiera, de manera indefinida. ¿Les parece esto democracia? Sinceramente, ¿hacia dónde va El Salvador? Miren, Bukele va a ser sostenible algunos cuantos años más. Bukele va a ser insostenible para los salvadoreños en algunos cuantos años más. Va a ser insostenible. Ahí la definición correcta del presidente Bukele, lamentablemente, y tenemos que poner nuestras barbas en remojo. Vea la definición que el Financial Times, otra publicación inglesa, hace de Bukele. Lo define como un autócrata. ¿Qué es un autócrata? Es una persona que gobierna con poder absoluto. En Nicaragua ya se vive una autocracia, sí, sin restricciones legales o mecanismos de control popular. Es decir, no existe el sistema de pesos y contrapesos, no existe. En esencia es un líder que concentra toda la autoridad en sí mismo y toma decisiones sin la necesidad de consultar a otros o considerar opiniones divergentes. Me preocupa muchísimo y yo coincido con usted y estoy seguro que los demás panelistas me acompañarán cuando el presidente del Congreso, el mismo fiscal y otras figuras toman posiciones autocráticas. La autocracia
ya la vive en algunos países y es el sistema donde el bien común es destruido por completo. Y entramos al concepto que nos debe de llamar a la reflexión. Y retomo el objetivo de la marcha. La marcha busca orar por Honduras, busca el bien común, orar por el bien común. ¿Y qué es el bien común? Es que todos vivamos en paz, tengamos buenas oportunidades para que sea en Honduras, en esta patria que Dios nos dio, que podamos aquí tener una vida digna, tener un trabajo digno, tener un techo digno. Y estoy seguro que en todos los partidos políticos hay ese deseo. Y es normal también, usted lo acaba de mencionar, que haya disensión, que haya desacuerdo. Es normal. Lo que no es normal en una sociedad, en la sociedad hondureña, cuando usted dice es que estamos enfermos, no es el hondureño el que está enfermo, es cuando se pierde el concepto que Benito Juárez estableció claramente. El respeto al derecho ajeno es la paz. Si usted cree que usted puede pasar por encima del derecho ajeno, usted está violando un precepto bíblico. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, ambas iglesias promueven exactamente lo mismo y es por eso que ahí hay coincidencia. Oremos por Honduras, caminemos por Honduras, pidámosle a Dios que bendiga esta tierra. Yo estoy de acuerdo con Melissa, no es a favor de un partido político, ni siquiera tampoco es en contra de un partido político, es a favor de Honduras. Y vea, y con esto termino la participación, me encantó, estaba viendo el día de ayer el discurso de toma de posesión del presidente Flores, hace muchísimos años, a finales de los años 90, el año en que nos golpeó el huracán Mitch, y el presidente Flores estableció un decálogo, y uno de sus preceptos en ese decálogo era que Honduras no le pertenecía a una familia, se anticipó a los tiempos, dijo: a una familia en particular, no le pertenece a los López, a los Díaz, a los Pérez, le pertenece a la gran familia hondureña. Me encantó ese concepto. La gran familia hondureña somos los que vamos a salir a caminar y a orar el 16 de agosto. La gran familia hondureña somos los que deseamos vivir en paz y en democracia. La gran familia hondureña somos los que reclamamos a la élite política la inactividad en el Congreso, la confrontación en el CNE, el despilfarro en Sedesol, el irrespeto por parte de servidores públicos. Y con esto concluyo. Mire, la Biblia también es clara. El amor al dinero es el principio de todos los males. ¿Qué es lo que están luchando en este momento algunas de las facciones políticas en Honduras? Ni siquiera es poder. Al final de cuentas, sale a relucir. Usted, abogado, hace esa investigación. ¿Qué sale a relucir? Dinero. Dinero mal habido, corrupción en todos los estratos de la administración pública. ¿Qué sería si en la administración pública los salarios fueran bajos? ¿Usted cree que tendríamos 252 diputados deseando ser diputados? Le aseguro que no. ¿Y a qué van al Congreso? Yo hace muchos años lo dije en este programa. No es posible y no los elegimos a los diputados para que administren fondos. Y eso es muy importante que lo corrijamos. Ok, ¿cómo no va a estar preocupada la iglesia si hay gente que ya empieza a hablar de pistolas
ya empieza a hablar de armas de violencia. ¿Cómo no van a salir los cristianos evangélicos y católicos a caminar, orar y pedir paz para Honduras, pero fundamentada en el respeto a la voluntad popular? Miren esto que nos hizo Ulises Aguirre ayer para el noticiero estelar de Honduras TN5, que se transmite a las 9 de la noche, todos los días, de lunes a viernes y el domingo a las 6 de la tarde. La advertencia con sabor a amenaza del coordinador del Libre Manuel Zelaya en el sentido que tiene listos y entrenados a 30,000 colectivos para defender la causa de su partido no solo enciende la hoguera electoral, también traslada preocupación a muchos sectores que se preguntan si las próximas elecciones son un palenque o una fiesta cívica. Las elecciones no fueron para ir a pelear. Es más, por eso crearon las elecciones justamente, ¿no? Para evitar la guerra. Y entonces ahora parece que estamos involucionando, ¿no? A las situaciones de la guerra de nuevo, ¿no? Y a las situaciones que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos vivieron años anteriores. Y es que la amenaza de Manuel Zelaya no llegó sola. Uno de los coordinadores más visibles de los colectivos fue más allá, al afirmar que si era necesario tomar las armas, lo harían sin reparo ni temor. Retos que avivan sentimientos poco pacíficos al otro lado, en la oposición política. Pero si es necesario mañana dejar la sangre, la vamos a dejar también en las calles. Que no se equivoquen, que también en el liberalismo existe valor. Minutos después de esta declaración se vivieron estas imágenes en los bajos del Congreso Nacional, con toletes, golpes y heridos. Un ambiente preelectoral donde los protagonistas, al parecer, se preparan más para una guerra que para un encuentro armónico con las urnas. Bueno, prácticamente la posición del CONADE primero es una situación de preocupación justamente por la escalada de conflictividad que hay en el país. En Libertad y Refundación defienden tanto la publicación de su máximo líder Manuel Zelaya, así como las advertencias de uno de los líderes de los colectivos al afirmar que su membresía y dirigencia conocen la calle y saben cómo defender sus propósitos e intereses. Que el poder radica en el pueblo. Y por eso el pueblo se moviliza para exigir. Y en este caso, exigir democracia. Es el pueblo de Libre que está pidiendo también democracia. Nosotros, el Partido Libre, quiere procesos democráticos, sin trampas. Según los expertos electorales, las vísperas del próximo proceso electoral no son muy alentadoras ni pacíficas, pero los líderes de las cúpulas políticas tienen aún tiempo, dicen, para llevar a los hondureños a una verdadera fiesta electoral el próximo 30 de noviembre. ¿Ven ustedes cómo estamos? El poder radica en el pueblo, dice Obed López. Sí, pero el pueblo sabe que vive bajo un régimen de ley, que tiene que ceñirse a esa ley. Si no, esto es una selva. Claro. Mario Segura dice, que no se equivoquen, dice, los liberales damos amor, dice, pero Ulises le cortó ahí. Yo creo que lo que iba a decir, aquí estoy cometiendo un gravísimo error, pero también si nos retan, y entonces, ¿qué clima estamos creando para las elecciones? Más polarización. ¿Qué clima estamos? Dejar la sangre, dice. Hombre, Carlos, correcto, pero mira, porque yo todavía no escucho eso que le achacan a Melvin Ceballos. Y yo llamo a Melvin, es que así como yo creo conocer a Melvin, yo puedo estar equivocado. Pero me parece que en el fondo es un hombre que no es violento, pero lo que está demostrando aquí es que es violento. Vamos a ver, me dicen que esto lo dijo en TSI, en el noticiero mismo lo dijo. Vamos a ver, voy a escucharlo por primera vez, a convencerme de que ese hombre está incitando a la violencia. Hay medios de comunicación que transversan la noticia, pero nosotros estamos, lo que decimos, lo sostenemos. Nosotros dijimos que vamos a acompañar al pueblo, que vamos a hacer que se respete, el Estado de Derecho y que se respete también lo que es las elecciones aquí en Honduras. No vamos a permitir que lo que pasó en el 2009 y en el 2017 vuelva a ocurrir, donde hubieron muertes, hubieron desplazamientos por parte de las cosas que han estado pasando en el país en alianza junto a los grupos de poder de este país y también
al lado de la derecha oscura que hay también en el país. Nosotros dijimos que si era necesario agarrar las armas para defender el país, lo vamos a hacer. Eso no lo vamos a negar, nosotros lo hemos dicho y lo sostenemos. No es posible que por años nos hayan cercenado los derechos y que quieran seguir probándonos la vida como pueblo humilde. Nosotros ocupamos empresarios aquí en el país que vengan a ayudarle más bien al pueblo, no a cercenarle sus derechos. Ahí tenemos informes donde 1.500 millones mensuales son los que ostentan ellos del erario público, y también nosotros necesitamos como pueblo que haya salud, que haya educación, pero son buenos para criticar el gobierno de Xiomara, que bien ha hecho las cosas en infraestructura, en educación y en salud. La oposición ha calificado esto como una especie de amenaza. ¿Cómo responde usted a esta crítica? Mira, en primer lugar, el pueblo puede estar seguro de nosotros, que nosotros no queremos un mal para el pueblo, queremos un bien. Y defender la democracia creo que no es algo malo en el país. Siempre van a hacer ataques o van a hacer cosas por lo que uno dice. O dicen los medios de comunicación, nosotros no estamos para hacerle daño al pueblo, estamos para defenderlo. Y aquí estamos listos, más de 30.000 colectivos a nivel nacional para defender la democracia, defender el país de estos que siempre han querido hacerle daño al pueblo. No se dejen engañar, pueblo hondureño, nosotros estamos con ustedes. Creo entender a este muchacho. Yo no sé por qué le tengo un afecto así especial a Melvin. Pero creo entenderlo. Pero para comenzar, Melvin, yo te aseguro que el salario que tú tienes en este momento viene de micros, de pequeños, de medianos y de grandes empresarios. Te lo aseguro. Si es ahí donde yo le he dicho a Rixi que le falta un discurso más comedido, equilibrado, porque la imagen que generan es de adversidad contra el empresario. Melvin, te aseguro que tu salario viene de los micros, de los pequeños, de los medianos y de los grandes empresarios. Esos son los que generan la riqueza junto al trabajador. Pero cuando tú dices, si hay que sacar las armas, las vamos a sacar. Y tú crees que los de centro derecha o derecha no piensan lo mismo, que son mancos. Ajá. Y si los otros están pensando como vos también, ¿qué va a ocurrir? Una guerra civil. ¿Y tú crees que eso le conviene al país? Si ya estamos cansados de las muertes violentas en este momento, de la matanza de mujeres en Honduras, de niños, de papás, de mamás, si ya estamos cansados de eso, ¿vos crees que los hondureños queremos ver más orgías de sangre en la calle y por problemas de comportamientos políticos de nuestras élites políticas? ¿Tú crees que queremos eso? Por eso tiene valor esa caminata de las iglesias. Carlos, adelante. Sí. No, Renato, mire, voy a comenzar. Yo veo a Melvin y me parece que es una persona de un estrato humilde, se ve un hombre luchador y ojalá no estén usándolo, porque al final es lo triste también en este sistema de justicia, ¿verdad? Muchas veces los pobres son los que tienen y terminan en prisión. Se les usa en esto y eso es lamentable. Ojalá que pueda tener control. Yo creo que en una democracia, Renato, las elecciones deben ser una fiesta cívica, no un campo de batalla. Por eso rechazamos de manera categórica cualquier discurso de líderes políticos, de activistas que promuevan el uso de las armas o la violencia durante el proceso electoral. Es inaceptable. Invitar a la confrontación armada o incitar al miedo no solo es irresponsable, sino que representa una amenaza directa contra la paz. Y en Honduras queremos paz. La convivencia ciudadana, una amenaza en contra del Estado de Derecho. Las palabras de quienes aspiran a gobernar deben construir, y eso es lo que el pueblo está demandando también de los candidatos en este momento, que inspiren a gobernar, que inspiren a construir, no a destruir, que inspiren a apelar el voto, pero no a la bala, a la unidad, al progreso. Eso es lo que se quiere. Honduras necesitamos elecciones libres, seguras, pacíficas. Los liderazgos que promueven el caos no deben de ser respetados en este país. Los liderazgos que promuevan la confrontación, sin duda alguna, están
traicionando la confianza y la estabilidad democrática de Honduras. Así es que, ¿qué es lo que se va a hacer el próximo 16? Es de manera pacífica exigir mesura, exigir respeto, compromiso con la paz de esta nación. Discursos que unan al país. Mire, el disenso es importante y voy a confesar algo aquí muy personal. Somos 10 hermanos y usted sabe que de los 10 hermanos, 6 son activistas de Libre, no solamente simpatizantes, son activistas de Libre. ¿Me entiende? Son activistas de Libre, pero ¿sabe qué? Nos amamos cuando tenemos la oportunidad de juntarnos, de hablar, y hablamos desde las diferentes perspectivas. Y lo hacemos con respeto, porque el disenso no puede convertirse. Respeto a mis hermanos, amo a mis hermanos, y van y andan, y así debería de ser. Y es que esta es la sociedad que tenemos, no podemos polarizarnos y atacarnos. Y somos hermanos, y igual, como lo decía, somos hijos de esta gran nación y somos hermanos, y no podemos entonces estar en una situación compleja. Mire, cuando uno analiza los datos del Observatorio de la Violencia, y Renato, felicitarlo porque los últimos días he podido ver la manera, con pasión, cómo usted ha defendido todo este tema de violencia contra las mujeres y la inactitud que ha mostrado el Congreso Nacional para apoyar esta ley de política contra las mujeres. Pero cuando uno analiza los datos desagregados, se da cuenta que las causas de ese porcentaje enorme de muertes violentas en Honduras, que nos posiciona como el país de Centroamérica con el mayor porcentaje de muertes violentas en Honduras, se origina en las riñas interpersonales. ¿Qué es eso? La falta de capacidad de negociación para encontrar solución a los problemas que se dan en las comunidades, en el país. Por eso es irresponsable cuando el liderazgo político promueve de manera directa e indirecta la violencia. Por eso es irresponsable lo que vemos en el Congreso Nacional. No le da la palabra, entonces la manera es actuar con violencia. No quiere eso, es actuar con violencia. Y lo estamos viendo en directo y a todo color. Y lo ven los niños, y lo ven los jóvenes, y lo ven. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que aquí los problemas se resuelven a la fuerza. Que aquí hay que gritar, que aquí tenemos... Y eso no puede ser. Entonces, ¿qué tenemos después? Tenemos el problema enorme que sufren las mujeres en Honduras, que no solamente la violencia política es una expresión de lo que sucede, el irrespeto en el seno de la familia, del hombre hacia la mujer, de los hijos hacia la mujer, hacia los padres, y eso se va replicando. Y es triste cuando del liderazgo político que debería de promover paz, armonía, diálogo, para resolver y encontrar la salida. Mire en qué situación estamos en el país. Hoy se ha convocado a sesión al Consejo Nacional Electoral. Y estaba leyendo la convocatoria. Y uno dice, ojalá que lleguen los 3 consejeros y que digan, ok, mira, vamos a avanzar en este tema. No logramos aquí, pero vamos a avanzar y salir los 3 con un mensaje diferente y decir, tenemos un compromiso pleno con la democracia y con este país. Y anteponemos a nuestras diferencias para, con diálogo, con profesionalismo, con respeto a la ley, enfrentar esto. Esa es la aspiración, eso es lo que el pueblo quiere. Yo le digo, uno habla con la gente y es una de las cosas que, y Juan Carlos lo sabe, me gusta y quisiera pasar más tiempo fuera de la oficina, porque una de las cosas que me gusta cuando salgo y hablo con la gente es justamente eso. Qué bien, mira, avancen, negociemos, hablemos, traten ustedes. Dice, mire, don Carlos, usted que tiene la oportunidad de hablar con los medios y todo, promover esto. Entonces, porque ese es el espíritu ciudadano. Mire, cuando uno revisa la historia, y voy a terminar esto, la historia de la región, la historia en Centroamérica, bueno, nosotros no hemos tenido guerra civil porque somos un pueblo pacifista.
Hemos sido un pueblo pacifista. Lo que en otros hermanos países aquí resolvieron con armas, aquí se resolvió de manera diferente, y que algunos cuestionan que se ponían de acuerdo y todo, pero se resolvía. Los problemas electorales se resolvían dialogando. Y aquí habían figuras emblemáticas en esta nación que ya todos sabíamos que frente a una situación, esas figuras intervenían y al final lográbamos avanzar. Y yo creo que eso es lo que queremos. Obviamente, en esa negociación que prime el pueblo hondureño, pero necesitamos eso. El liderazgo político, el presidente Zelaya, el candidato Afura, la candidata, el candidato Narrala, por favor, moderen sus discursos y traten de buscar esa salida que queremos para que vamos a elecciones el 30 de noviembre. Insisto, nosotros como sociedad civil, como iglesias, como organizaciones, vamos a estar ahí. Ya lo decía Juan Carlos, nosotros hablábamos con un poquito de miedo, Juan Carlos, decíamos 10,000, pero ya tenemos casi 5,000 comprometidos y apenas hace 2 semanas, pero ahora la gente dice, no, ¿por qué son mezquinos? Queremos estar en todo el país. Bueno, quizás 20,000 personas ahí cuidando el voto, eso es una contribución. Esa es una contribución desde la sociedad para lograr justamente que el que gane las elecciones se le respete y que los que están ahí puedan defender ese triunfo, sea de quien sea. Y eso es exactamente lo que queremos. Diálogo, paz, tranquilidad para avanzar y poder enfrentar la multicrisis y los múltiples problemas que tiene el país. Correcto, Carlos, correcto. Y no es que ojalá, es que estoy seguro que las cúpulas militares del país y policiales están viendo el programa. Y les voy a decir algo. Si este discurso de unos y otros, nosotros tenemos las armas, esta vez no nos vamos a dejar arrebatar el triunfo. Y los otros casi dicen, y es que ustedes creen que somos mancos. Miren hacia dónde vamos, ¿eh? Damos amor, pero también cuando nos toca dar lo otro, lo damos. Miren hacia dónde vamos. El indio. Miren el discurso, cómo evoluciona militares y policías. Miren el discurso, cómo evoluciona Gustavo Sánchez. Ministro, si usted está viendo cómo evoluciona esto hacia un clima de violencia, que las iglesias quieren impedirlo, yo que usted me quito la camisa, la tuerzo para sacar todo el sudor que me ha inundado y comienzo a pensar en el futuro de Honduras. Y cuando estén ambos lados disparándose balas, ¿qué va a hacer usted? ¿Hacia dónde va a inclinar los policías? ¿Hacia uno o hacia otro lado? Roosevelt, general Roosevelt, porque ustedes con el discurso que tienen se han comprometido políticamente. Así de simple. Dice la Constitución que las Fuerzas Armadas son apolíticas. Y lo dice por una cosa fundamental. Sabiendo el poder de las armas, los constituyentes dijeron para que no se inclinen por uno y otro lado cuando hayan elecciones. Y segundo, para que sean garantes. Y si los políticos no aprenden a vivir en cultura de democracia y lo quieren resolver con violencia y balas, ¿y usted qué va a hacer? ¿Hacia dónde va a ordenar que se disparen las balas? Pero ya la gente ya lo percibe que usted políticamente está inclinado. Por eso el constituyente les dijo, sean apolíticos. Que la historia dice que otros fallaron. Sí, fallaron. Y porque otros fallaron, usted va a fallar también. ¿Sabe qué, general? Si no reflexionamos todos los hondureños, usted está comprometiendo el futuro de la existencia de las Fuerzas Armadas de Honduras. Está comprometiendo el futuro y la existencia de las Fuerzas Armadas de Honduras. Si no entiende por qué el constituyente dijo que fueran apolíticos, que nos fallaron otros militares, claro que sí. El problema es que como el mundo es tan dinámico y evoluciona hacia la tragedia, ahora se está haciendo más evidente
la enfermedad que nosotros le transmitimos a la democracia. Por eso los queremos a políticos. Gustavo Sánchez. La Constitución no habla de apolíticos ustedes, pero uno lo entiende por lógica. Y cuando se estén matando a ambos lados, que Dios quiera no ocurre, que la oración del 16 de agosto se nos va a internalizar aquí y aquí, ¿qué van a hacer ustedes? Si el discurso los compromete, ¿qué van a hacer ustedes cuando vean al pueblo peleándose entre sí? No comprometan el futuro de las instituciones y además no comprometan su futuro personal. No comprometan su futuro personal. Yo creo que el mensaje es bueno hoy. El mensaje de la iglesia: caminemos por la paz, por elecciones limpias, honestas y transparentes. El que pierda, que lo acepte; el que gane, que no mire al Estado como un botín, que no llegue a robar, porque tanto está costando estos procesos, que yo sí quisiera a los corruptos, al mamo o al paredón. Pausa y volvemos. Más opiniones. Fidel Cruz escribe: Apocalipsis 3, 15 al 16, nos manda a no ser tibios o nos vomitará de su boca. Nadie puede ser frío ante regímenes que están contra toda fe. Que Dios conozca nuestras obras y vea que somos calientes por Honduras, por la iglesia, por la familia. Oscar escribe: claro que iremos a la marcha por la lucha de la paz y la justicia verdadera en nuestra amada nación, orando para que Dios nos ayude a construir una nación unida y bendita. ¿Qué significa paredón? Pared que queda en pie, como una ruina de equipo antiguo. Yo me fui por la definición de la Real Academia Española. Pared que queda en pie como ruina de un edificio antiguo. Lo que quise decir es, al mamo dije yo, al paredón. No. Al mamo y al paredón. Pared que queda en pie. Como las paredes son grandes en las cárceles. Lo pudieron interpretar de otra manera: sitio generalmente delante de un muro donde se da muerte por fusilamiento. No, aquí estamos predicando un mensaje de pacifismo. Lo que quise decir fue al mamo y al paredón, o sea, encerrarlos. Todo el que roba, todo el corrupto, todo el que se roba un centavo público que tanto nos cuesta en Honduras, al mamo. Seguro, y así como somos los hondureños, se van a ir con el fusilamiento. Hay gente que cree que a los corruptos, al mamo o al paredón, al fusilamiento. En un día como este, lo que quise decir, y lo rectifico: al mamo y al paredón. Una cárcel con paredes grandes. Aunque en el Antiguo o el Nuevo Testamento hay algo que Dios diga de que a los que se comportan mal y roban dineros públicos, que es el flagelo que tanto daño nos ha hecho. Proverbios. ¿Qué dice Proverbios? Usted sabe lo que estoy diciendo. ¿Qué dice Proverbios? Proverbios es contundente. ¿Qué dice Proverbios? Dios castiga al que se lucra del bien ajeno. Y la Biblia también es contundente en contra de los corruptos, en contra de los ladrones, en contra de los avaros, en contra de los violentos. Yo en el intermedio le comentaba y le recordaba el mensaje del monte. ¿Qué dice el mensaje del monte? ¿Qué dijo Jesús? Es claro: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mire. Y dejamos de ser pacificadores cuando decimos a los corruptos. Yo así lo transmití, así lo van a interpretar muchos, ¿verdad? Al mamo o al paredón. Pero la verdad es que
El pecado tiene una consecuencia. La corrupción, el robo, el desfalco tiene una consecuencia. Y las leyes del hombre son y están soportadas por las leyes de Dios. Así es que eso, usted está en lo correcto, Renato, y el pueblo hondureño lo exige. Mire, si hay algo que a todos nos duele, usted lo dijo, que alguien tome recursos de la cosa pública, de los recursos públicos, de nuestros impuestos que tanto nos cuestan. Ok. O sea que me quedan segunditos ya, tengo una pausa comercial y quiero terminar con el mensaje de ayer de los líderes católicos, del arzobispo nuestro, Vicente Nácher, y de otro sacerdote jesuita. Quiero terminar con ese mensaje. Así que, Melissa, así un poquito, breve. Yo creo que primero hay que decir, ¿verdad? El pueblo somos todos, no solamente son los militantes de los partidos políticos. Las sociedades civiles, todo ciudadano hondureño, toda persona que ha nacido dentro de Honduras, toda persona que tiene padres hondureños, y hay que respetar entonces los diversos pensamientos que tenemos cada uno de nosotros. Para generar consensos hay que empezar con diálogo. Y el diálogo inicia con tener una mente abierta, con tener los oídos bien abiertos, para que realmente entonces podamos analizar cuál es el mejor bienestar para nuestra sociedad hondureña. Y los consensos, porque es difícil que todos nos pongamos de acuerdo. En el marco del diálogo, tomar las mejores decisiones para toda la sociedad. Y esas mejores decisiones, cuando hay alguien que disiente, entonces se toman por mayoría. Así es. Yo así entiendo consenso. Eso es democracia. No enredemos, eso es democracia también. Y eso es definición. No enredemos, hombre. Hasta el propio idioma, así como andamos de enfermo, lo estamos enfermando los hondureños. No digamos a la democracia. No, Renato, creo que escuchando a los políticos, a la persona de los colectivos y haciendo una relación del sistema hondureño, no podía dejar de compararlo con el índice de democracia justamente que elabora The Economist, que hace una clasificación de 4 tipos de democracia. Democracias plenas, que son esas democracias que lo tienen todo básicamente, como las nórdicas. Democracias imperfectas, que es cuando el sistema electoral funciona, son elecciones creíbles, pero hay ciertos problemas de gobernabilidad. Estados Unidos, Brasil, un ejemplo. De regímenes híbridos, que somos nosotros, que son elecciones con corrupción, elecciones dudosas, y regímenes autoritarios, donde no se hace elecciones, no hay libertades, y ahí es donde le dejo el mensaje al pueblo hondureño, ¿hacia dónde vamos? ¿Nos vamos a acercar a una democracia imperfecta o nos vamos a descender a un régimen autoritario, ¿no? En donde lamentablemente no tengamos libertades, no hayan elecciones y no se respete la voluntad del ciudadano hondureño? Termino con Carlos Hernández. Carlos, el productor me dijo, dígale a Carlos 30 segundos con su mensaje final. Bueno, que Dios bendiga a Honduras, que Dios bendiga a su pueblo, todos con fervor patriótico, con motivación, con convicción cristiana, a caminar el próximo 16 de agosto por Honduras. Muy bien, y vamos a ir a la última pausa y nos va a quedar tiempo para pasar el mensaje de los líderes de la Iglesia Católica. Estamos aquí a los pies de la imagen de la Virgen María, Nuestra Señora, Reina de la Paz. Estamos en unos días en un taller con sacerdotes y nos llegan preocupantes noticias de incertidumbre a nivel de nuestra querida Honduras. Elevamos nuestra oración y pedimos que sigamos todos orando de corazón por Honduras, a la vez que de manera muy respetuosa hacemos un cordial llamado a todos, por favor, a tratar de buscar las soluciones adecuadas a nuestras diferencias legítimas por la manera democrática, respetuosa y de diálogo. En nombre de Dios, en nombre de nuestra fe, al respeto, al diálogo y a los acuerdos que tenemos que hacer mutuamente. Es necesario que nos sentemos a dialogar. Nunca la fuerza, la violencia deben ser el modo para solucionar los problemas que tenemos en Honduras. Deben ser siempre el respeto, el diálogo,
los acuerdos. Por intercesión de la Virgen de Suyapa, invocamos la paz y la convivencia fraterna entre todos los hondureños y extendemos nuestra bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Palabras claves: diferencias legítimas, no excluye a nadie. Diferencias legítimas, busquemos qué dijo Nacher con eso de diferencias legítimas. Nos dijo, todos dicen